alabar y bendecir el nombre del Señor. Damos gloria a Dios por ello. Vamos a leer la palabra de Dios que está en Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Vamos a leer honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Te honramos por tu amor, tu misericordia, Señor. Te damos gloria y pleitesía. Te rendimos ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, en esta hora, para que la bendición, Señor, llegue a cada corazón. En el nombre de Jesús, toca nuestras vidas, Padre eterno. La gloria es para ti, Señor. La gloria, la alabanza es para ti, Padre. Quítame yo, Señor, y entra tú, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toca nuestras vidas, toca nuestro ser. En el nombre de Jesucristo, todo principado, todo gobernador de las tinieblas, en el nombre de Jesús se sujeta. Gracias, Dios. Amén, amén. Ocupen su lugar, hermanos. Hay una bendición muy grande aquí. Aleluya. Anímate. He titulado así: anímate y no dudes porque te hundes. Aleluya. Amén. Es una realidad, hermanos. Solemos criticar a aquellos que se animan a crear cosas un tanto locas o que desafían parámetros naturales, pero la realidad es que son ellos los que experimentan una aventura mayor. Son los que se atreven a surcar las cosas sobrenaturales que el Señor Jesucristo ha puesto en nosotros. Porque ahora, hermanos, no somos de este mundo. No somos de aquí, hermanos. Somos extraterrestres. No somos de este mundo, mas estamos en este mundo. Entonces, hermanos, el que cree en Jesús como el Mesías, pues era una locura. Para los griegos era una locura porque se guiaban con lo que es el conocimiento humano, la sabiduría humana,
las filosofías de esos tiempos, hombres, entre comillas, pensantes, sin considerar que el Mesías, el Salvador, por eso Pablo decía que este evangelio a muchos les parece locura, pero es poder de Dios para todo aquel que cree, aleluya, en él. Como desde esa perspectiva de incredulidad, realmente sí es una locura. Sí es una locura que un hombre camine por encima del agua. Es una locura. O que alguien sea traspuesto de un lugar a otro. Pues es locura, no se comprende. No alcanza a entender la mente humana porque está carnalizada en lo terrenal. Pero nosotros que hemos creído, hemos entendido de la misericordia de Dios, del poder de Dios, de lo que hace el Señor y de lo que seguirá haciendo. Creamos o no creamos, Él lo hace. Vivamos en Él o no vivamos en Él, Él hace maravillas porque está con su pueblo. Pero solemos pegarles, hermano, pegarle, porque a Pedro, pues porque no tuvo fe, ¿verdad, hermano? Criticarlo, se hundió como un cobarde, podemos decir, de miedo. Pidió auxilio al Señor, pidió auxilio al Todopoderoso. Pero eso sí, ninguno se animó a hacer esa locura, esa oración de pedirle al Señor que le ordene para que él pueda caminar. Y el Señor solamente ordenó y camina sobre las aguas. Ninguno se animó a hacer esa oración, ninguno se la jugó. En medio de la tormenta estaban temerosos para salir de la barca. Era imposible para ellos la mentalidad. Cuando el Señor da la orden, el único que caminó fue Pedro, porque creyó. Ninguno de los otros se animó a salir de ella, solo Pedro lo hizo. Entonces quiere decir, hermanos, que solamente aquellos que se atreven a buscar el reino de Dios, todos aquellos que se atreven a buscar la misericordia de Jehová, se les parece locura. Es locura para los que se pierden. Solo él pudo brincar. Entonces, hermanos, así como Pedro y las generaciones siguientes, él fue parte de uno de los milagros más sorprendentes que experimentaron los discípulos del Señor Jesucristo. Solo él salió de la barca y caminó aún embravecido el mar, a punto de hundirse la barca. Aquí aprendemos, hermanos, que hay que esperar. Es impresionante, porque él pidió permiso antes. Esto nos indica, hermanos, que tenemos que primero, para salir, tenemos que pedirle permiso al Señor. Para salir a algún lugar, tenemos que pedirle permiso al Señor. Tenemos que buscar primeramente la autoridad del Todopoderoso para ir hacia adelante. Y si Él no va contigo, si Él no te autorizó, ni te muevas. Porque entonces ahí podemos aprender nosotros de Pedro que para no dejar de confiar en lo que Dios haría, aunque las olas fueran inmensas, subían las olas, era de temor porque se los tragaría el mar. Imagínense, a mí me pone, me acuerdo, hermanos, cuando iba para rumbo de La Paz, Baja California, en medio del mar ahí,
En la madrugada experimentamos una tormenta, hermanos, tremenda. Empecé a ver, hermanos, que estaba yo de arriba de la cubierta, pero en la cubierta veía que caían las gotas de agua así. Entonces decidí irme abajo a la cubierta, hermanos, y la luz solamente alumbraba a cierto lugar muy corto, posiblemente unos 10 metros alcanzaba a ver así la luz en el agua. Pero veía cuando veía ahí en la cubierta, veía que se hundía, y veía las olas aquí, hermano, qué tremendo. Ay, ay, ay. Y empecé a sentir mareos. No, mejor me voy para allá, para arriba. Vale más que no ver. Pero sí, estaba, y luego los rechinidos de la madera del barco, hermano, qué tremendo. Imagínense, hermano, y no era una tormenta, nada más se embraveció el mar como de costumbres, dicen ahí, ¿no? En la madrugada estaba embravecido el mar. Entonces, aquí podemos aprender que Pedro fue obediente y que tenemos que caminar conforme a la palabra que diga el Señor. Si el Señor dice, muévete, camina, yo voy contigo, entonces vamos a movernos. Entonces hay que emprender aquí de Pedro. Nuestra humanidad puede traicionarnos, haciéndonos flaquear la fe también, hermanos. Porque en un momento él se distrajo. Hubo una distracción porque vio tan fuerte. Él iba caminando por el mar, iba caminando por encima. El milagro estaba hecho, pero se distrajo, vio las olas y sintió temor. Yo quiero decirte hoy que tienes que animarte a ir sobre las aguas, jugártela, echarle ánimo, porque te hundes. No voltear a los lados, no voltear al lugar donde está, que aparentemente está el peligro. Dios quiere que tú sigas firme, creyendo en el poder de Jehová, creyendo en la misericordia de Dios. No voltees para los lados, porque ahí puede entrar el temor. El diablo es lo que hace, quiere que tú dudes. Pero ¿sabes qué? Anímate, el Señor te da la palabra, porque si Él te dio la palabra, Él la va a cumplir en ti. Él te dio la palabra, Él la cumplirá conforme a su misericordia. Anímate a salir de tu lugar. Anímate a salir de la seguridad para la cual tú has tenido, que te sientes seguro, para ser parte de los milagros que Él va a hacer en estos días, en tus días, los milagros que hará contigo. Él quiere que tú seas, en lo personal, busques la presencia de Dios. En lo personal veas la misericordia de Dios. Anímate a caminar por sus palabras, por la bendición, para ser de aquellos que tengan grandes testimonios, para contar a las generaciones venideras. Aunque Marcos, hermanos, lo enfoca en Marcos 6:45 y Juan 6:16, relatan la historia. Mateo es el único que incluye este suceso. Pedro intentando caminar sobre el mar para encontrarse con Jesús. Quería estar con Jesús. Quería tener la seguridad. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Buscar a Jesús. No donde vayan las multitudes, sino donde sepas tú que ahí va Jesús contigo. Jesús quiere que estés ahí buscándole. A pesar de que Mateo usa a Marcos como una de sus fuentes, su final es diferente. Cada quien tiene su percepción según Dios les daba a los escritores. La historia incluye a los discípulos pasmados, temerosos, sin entender, endureciendo sus corazones.
También esta historia es similar, hermanos. En Mateo capítulo 8, donde una tormenta amenaza hundir la barca mientras Jesús dormía. Ahí en ese momento Jesús iba con ellos. Ahí iba, pero iba dormido. Esa historia, Jesús reprende los vientos y al mar, y estos le obedecen. ¿Por qué? Porque Él es el que formó los mares. Él es el que formó las tormentas. Él es el que hizo las aguas y todo lo que hay en este universo. Mire, ambas historias, en ambas historias, los están en la barca. En ambas historias, ellos están en la barca, están seguros, eran pescadores, conocían el mar, sabían la bravura del mar cuando estaban las tempestades, qué es lo que sucedía, sabían que podía hundirse y perder el barco y ellos se naufragaron. Eran tremendos. La historia marca que ellos estaban ahí. Y en un sentido Jesús estaba ausente de los discípulos. En las dos podemos decir que estaba ausente de los discípulos. En Mateo 14 Jesús manda a sus discípulos a adelantarse solos. Lo que dice ahí el principio de la lectura. Y en Mateo 8 Jesús estaba en la barca, pero estaba dormido. Haga de cuenta que estaba ausente de ellos. Ellos se sentían de una y de las dos lecturas, de las dos historias, muestran que estaban ausentes del Señor. Se sentían ellos separados del Señor. Pero en los dos, los discípulos están en una tormenta, pero están atormentados también por el miedo. Están temerosos. Jesús usa esta palabra: hombre de poca fe. De poca fe. Esto es para reprender a los discípulos, no nada más a Pedro, lo dijo por los demás. Hombres de poca fe. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Hay hombres y mujeres de poca fe, porque no buscan el reino de los cielos, buscan primero lo material. Tristemente, con todo y lo material se quedarán aquí. No, irán a sufrir lamentaciones. Pero estamos en tiempos precisos donde hay que avanzar y poder estar en el reino de los cielos. Amén. Los discípulos se asombran del poder de Jesús. Se asombran y preguntan ahí en el capítulo 8 de Mateo: ¿qué hombre es este? Preguntan: ¿qué hombre es este que aún los vientos le obedecen? Aún los vientos le obedecen. Preguntan de esta manera. Pero aquí en el relato que acabamos de leer, ellos dicen: verdaderamente eres hijo de Dios, aleluya, porque eres el poderoso, el Rey de Reyes. Mateo está escribiendo un evangelio cuando los cristianos están siendo perseguidos, están siendo atormentados. Posiblemente en esa historia sobre la tormenta del mar está abordando asuntos de peligro, asuntos de miedo, pero también la fe. Está abordando asuntos importantes ahí, porque siempre estarán inmiscuidos el peligro, el miedo, pero también la fe. Que la fe sea mayor que los peligros y que también sea la fe mayor que los miedos, y seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Aquí me parece que hay algunas razones, hermanos, para esto. La primera es que él vio una situación de gran necesidad. Ellos estaban en medio de una tormenta, estaban cansados de remar toda esta noche, estaban cansados porque era la cuarta vigilia ya, es decir, eran como las 3 de la mañana, ya estaban cansados. Pero todavía en medio de ese cansancio vino el peligro. Lógico que ellos no tuvieron tiempo de dormir, porque el temor los
abrumó, los llenó. Recordemos que no todos los discípulos eran pescadores. Los que eran hombres de tierra adentro hacían rato que deseaban poder volver a la orilla para estar ahí en tierra firme. Porque había gente también que no eran del mar. Había gente ahí en la barca también, de los discípulos que no eran pescadores, que no conocían el mar, estaban temerosos, estaban abrumados, tensos, hermano. Estaba tremenda la situación ahí. Entonces, pero de igual modo, en medio de esas tormentas, en medio de esas dificultades, la vida del Señor Jesucristo las puso ahí, los socorrió, vino ahí a socorrerlos. Por eso Él se apresuró. Él podía haber mandado ángeles, podía haber mandado una protección, pero Él quiso estar ahí con ellos para que se dieran cuenta que Él es el ayudador, es el libertador, es el sanador. Él está con su pueblo, aquel pueblo que se humilla, aquel pueblo que le busca. Aleluya. Amén, Muchas veces aleluya. los salmos de David expresan esta verdad. Por ejemplo, el Salmo 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, sus oídos atentos al clamor. La realidad, así está. Amén. Él está en todo momento con su pueblo. Él está en medio de cualquier situación. Amén. Bendito Aún Dios. en el momento de la seguridad que tú tengas, ahí está contigo el Señor. Gloria a Cristo. Ahí está, en medio de la desesperación y la desesperanza, ahí está contigo el Señor. Nunca te dejará, siempre estará contigo, nunca te desamparará. En el versículo 19 dice: muchos son los males del justo, muchos son los males del justo, pero de todos ellos los librará Jehová. Bendito Aleluya. Dios. Muchos son las dificultades, muchos son los Alabanza, temores, Santo. muchas son las angustias, pero en medio de todos los temores, en medio de todas las angustias, en medio de todas las circunstancias caóticas que estamos pasando, ahí el Señor está con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Como poderoso gigante, bendito el Señor. Y número 2, segundo lugar, camina sobre el mar. Era el camino más corto para llegar a donde estaban sus discípulos. Era el camino más corto para llegar porque Él quería estar ahí. Yo luego los alcanzo, digo. Aleluya. El mismo Salmo nos dice en el versículo 17 y 18: clamaron los justos y Jehová los oyó, los libró de todas sus angustias. Y luego dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, Él salvará a los contritos de espíritu. Aleluya. Él se duele, Él es amoroso, Él es misericordioso, pero no es así con los soberbios. Bendito el Señor. Por eso Él camina ahí al lugar, ve, sabe de la tormenta, sabe de la circunstancia que ellos estaban pasando ahí de temor, sabe de que ellos estaban pasmados, y Él se acerca caminando y dan la gloria a Dios. Cuando de repente lo miran, aleluya, un fantasma, oh, no, yo soy, les dice, yo soy. Y es ahí cuando envía a ese hombre tan intrépido, esa idea tan maravillosa, podemos decir así, de acción, de fe, de poner la fe también por obra. Bendito el Señor. En tercer lugar, nos dice el Evangelio que quería precederlos o adelantárseles Él. O sea, irse delante de ellos. No solamente el Señor quería llegar a donde estaban sus discípulos, sino quería ir delante de esa embarcación para guiarlos y abrir el camino en medio de las olas. Quería
ir ahí con ellos, sabía de las circunstancias que ellos pasarían. Pero una de las razones, las que tenemos que insistir, es la razón del ¿por qué? ¿Por qué, verdad? Caminar es algo sobrenatural. Es para poder estar físicamente presente ahí con ellos. Para eso lo hizo. Es decir, Él pudo haber utilizado algo sobrenatural. Algo como decir, enviar el ángel para decirles que no se preocuparan, que todo estará tranquilo, que todo iba a estar bien. Pero Él no lo hace así, sino que va a estar con ellos. Amén. Va Gloria a Cristo. estarse presente ahí. Ese es nuestro Dios. Él está con nosotros presente en todas circunstancias. Aleluya. Para guiarnos. Para podernos decir, camina por aquí. Este es el camino. Mira, te puedes tropezar. Puedes caer en problemas, en circunstancias que después me niegues. Pero ¿sabes qué? Tú confía. Confía, yo estaré contigo todo el tiempo, todos los días de tu vida. Amén. Alguien se preguntará, ¿cómo es posible que un hombre pueda caminar sobre las olas del mar y no hundirse? Alguien podía preguntar, sí, y pudieron haber preguntado, claro que sí, y la respuesta la tenemos en el libro de Job. Fíjese lo que dice en Job 9:8. Pero si solo extienden los cielos y camina sobre las ondas del mar, Él hizo la Osa Mayor, el Orión, las Pléyades y las constelaciones del sur. Él hace cosas tan grandes que son inescrutables y maravillas que no se pueden enunciar. Él es el Todopoderoso. Él es que hizo todo el universo con el poder de su lengua, con el poder de su palabra, con el poder de su espíritu. Aleluya. Amén. ¿Cómo no va a andar encima de las olas del mar? Aleluya. ¿Cómo no va a ser esa muestra de poder? Jesús es el Dios poderoso. Por tanto, Él no está sujeto a leyes naturales, porque Él vive en lo sobrenatural. Y si usted quiere vivir en lo sobrenatural, tiene que pagar un precio y tener fe en el Señor Jesucristo para poder vivir en lo sobrenatural. Se requieren hacer cosas sobrenaturales, se requieren hacer cosas que no hace el hombre natural. Y esto es estar orando. Esto es estar siguiendo las maravillas del Señor. Mientras que no se les ahorraba el sufrimiento y la muerte, ellos estaban confiados en que Cristo los salvaría. Incluso que tuvieran que morir, Él los salvaría aún así. Aleluya. Porque después de muertos, aleluya, tenemos la victoria en el Señor Jesucristo. Hay poder en Jesús. Así es que nosotros seguiremos confiando en el Dios vivo, aunque las olas estén a punto de hundirnos. No temas, no temas, el Señor está a tu lado. Póngase de pie, vamos a orar al Señor, aleluya. Hay presencia de Jehová en este momento.